Bienvenidos sean todos y todas. Hoy prepárense para una bomba, un salseo de aquellos que nos encanta destapar, un rumor que lleva meses, aún más menos revoloteando en el ambiente y que parece, hoy vamos a desenmascarar. ¿Esto en el listos para saber qué copyright pasa realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Sigue existiendo la chispa? ¿O es solo un recuerdo borroso en el corazón superíndice 3N de uno de ellos? Hoy vamos a explorar a fondo esas preguntas, desmenuzando declaraciones, analizando gestos, interpretando silencios y, por supuesto, alimentando nuestro lado cotilla. Porque, seamos sinceros, a Q Copyright N no le gusta un buen drama amoroso, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas turcas queridas y atractivas del momento. Antes de que empecemos a desatar toda esta telaraña más menos de rumores y verdades a medias, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Sute. No te quedes fuera de la comunidad chismosa y enterada del mundo del espectáculo turco. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y, por supuesto, dale like a este vídeo si te encanta el salseo tanto como a mí. Vamos, que no cuesta nada y me ayudas un montón superíndice 3N. Ahora vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan pasión superíndice 3N, química explosiva y, sobre todo, el recuerdo imborrable de Erkenci Quay, aquella serie que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N y nos hizo creer en el amor verdadero. Pero ¿qué copyright hay de verdadero en ese amor? ¿Se extendió superíndice 3 ese ayu de la pantalla? ¿Y lo ese importante, aún existe ese sentimiento? Desde que terminó superíndice 3 la serie, las especulaciones no han cesado. Ambos han seguido caminos separados, cosechando con diéresis copyright hitos individuales y, claro, también copyright N protagonizando otros romances. Demet se casó superíndice 3 y luego se divorció superíndice 3, un matrimonio que, aunque breve, la mantuvo alejada del foco mediático en lo que respecta a Can. Con diéresis por 1000 por su parte ha seguido conquistando corazones en diferentes pauses, mostrando un perfil internacional y manteniendo su vida personal bastante resguardada. ¿Pero por qué copyright seguimos hablando de ellos? ¿Por qué copyright la sombra de Erkenci Quay sigue planeando sobre sus carreras? La respuesta es simple, la química entre ellos era innegable. No era solo actuación superíndice 3N, se sentía real, palpable. Y los fans, los románticos y son más menos adores, se aferran a la idea de que en el fondo, aún existe algo entre ellos. Es un deseo colectivo, un anhelo de que la magia que vimos en pantalla se materialice en la vida real. Y vaya que entendemos ese anhelo. A Q Copyright N no le gustaría que su pareja favorita de la ficción superíndice 3N terminara junta en la vida real. Ahora bien, entremos en territorio pantanoso. ¿Demet ha explotado como dice el título del vídeo? Bueno, digamos que las cosas no son tan literales. No hay un vídeo de Demet gritando a los cuatro vientos su amor por Can. Pero hay indicios, más menos sutiles, comentarios ambiguos que han encendido las alarmas de los perspicaces. Es como un juego de pistas donde tenemos que conectar los puntos para llegar a la verdad, o al menos a una interpretación superíndice 3N cercana. Y nosotros, como buenos detectives del corazón superíndice 3N, estamos aquí para desentrar más menos el misterio. Hace poco en una entrevista a Demet le preguntaron sobre sus proyectos futuros y inevitablemente el tema de Can Yaman salió superíndice 3. La periodista, astuta como ella sola, le preguntó superíndice 3 si consideraría trabajar con Can nuevamente. Demet, visiblemente nerviosa, respondió superíndice 3 con una sonrisa evasiva, nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas. Una respuesta que para muchos fue una confirmación superíndice 3N implícita de que la puerta no estuvo completamente cerrada. Bingo. Una frase cargada de significado, una ventana a la esperanza para los fans de Can Dem. ¿Acaso esa sonrisa nerviosa no lo dice todo? A veces las palabras son solo la punta del iceberg, y lo que realmente importa estuvo en el lenguaje corporal, en las miradas, en los silencios. Pero aquí viene lo interesante. Después copyright de esa entrevista, se filtró superíndice 3 información superíndice 3N de una fuente cercana a Demet, quien aseguró superíndice 3 que la actriz aún guarda un cariño más menos o especial por Can. Según esta fuente, Demet siempre ha admirado la energía y el talento de Can, y aunque reconoce que el tiempo ha pasado y ambos han cambiado,
la conexión superíndice 3N que compartieron durante Erkenci fue muy intensa y difícil de olvidar. Chismecito jugoso. Las fuentes cercanas son la clave para destapar los secretos mejor guardados. Pero, ¿será esta fuente confiable? ¿O será solo una invención superíndice 3N para generar titulares? En el mundo del espectáculo nunca se sabe. Pero nosotros, por si acaso, le damos una oportunidad a este rumor. No diría que estuve enamorada, dijo la fuente, pero su que lo recuerda con mucho afecto y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Además, le parece que Khan ha madurado mucho y que se ha convertido en un hombre muy interesante. ¡Boom! Aún lo tienen. No es una declaración superíndice 3N de amor desenfrenada, pero su es una clara indicación superíndice 3N de que Demet no ha borrado a Khan de su corazón superíndice 3N. Y esto, mis queridos, es suficiente para alimentar nuestras fantasías románticas. Un recuerdo con afecto puede ser el inicio de algo el rescoldo que aún mantiene viva la llama. Será que Demet ve a Khan con otros ojos ahora, como un hombre maduro y atractivo. El misterio se profundiza. Ahora bien, la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿Khan siente lo mismo? Aquí la cosa se pone complicada. Khan, como ya les dije, es mucho reservado con su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones y cuando lo hace, es con mucha cautela. Es un maestro del hermetismo, un enigma andante. Pero como dice el dicho, el que calla, otorga. ¿Será que su silencio es una forma de proteger sus verdaderos sentimientos? ¿O simplemente no quiere alimentar los rumores? Sin embargo, también copyright N hay algunas pistas que podemos analizar. En varias ocasiones, a Khan se le ha preguntado sobre Demet y siempre ha respondido con respeto y admiración superíndice 3N. Nunca ha negado la química que existió superíndice 3 entre ellos y, de hecho, ha reconocido que Erkenci fue una experiencia muy importante en su vida. Palabras amables, gestos de caballerosidad, serú N suficientes para confirmar que aún siente algo por Demet. La verdad es que Khan es un hueso duro de roer, un hombre difícil de descifrar. Pero, ¿du superíndice 3 de vive Khan ahora? Esa es otra pregunta clave. Después copyright S de su con diéresis copyright sito internacional, Khan ha pasado mucho tiempo fuera de Turquía, trabajando en diferentes proyectos en Italia, más menos hay otros pauses. Se ha rumoreado que incluso ha comprado una casa en Italia, lo que ha alimentado la especulación superíndice 3N de que podrá estar pensando en establecerse allí permanentemente. Uy. La distancia siempre es un obstáculo en el amor. ¿Será que Khan ha decidido construir su vida lejos de Turquía y por ende lejos de Demet? La idea de que viva en Italia nos hace suspirar. Khan llaman hablando italiano. Copyright fantasua. Esto, obviamente, complica las cosas. Si Khan estuvo viviendo fuera de Turquía, las posibilidades de un reencuentro con Demet se reducen considerablemente. Pero como dicen, el amor no conoce fronteras, ¿verdad? Y en el mundo del espectáculo, los milagros ocurren. Copyright N sabe si el destino tiene preparado un encuentro inesperado entre ellos. La esperanza es lo último que se pierde. Y aquí es donde entra en juego nuestra imaginación superíndice 3N. Imaginemos por un momento que Khan, al igual que Demet, recuerda con cariño más menos o los tiempos de Erkenci. Imaginemos que a pesar de la distancia y el tiempo, la llama sigue encendida, aunque sea tenuemente. Imaginemos que en un futuro no muy lejano, ambos coinciden en un proyecto, tal vez una película, tal vez otra serie. La pantalla explotaría. Imaginen la locura de los fans, las redes sociales en llamas, los titulares de todo el mundo. Sería un bombazo mediático sin precedentes. Su copyright que esto es solo un sueño más menos o una fantasía alimentada por nuestro amor por el salseo y las historias románticas. Pero copyright tiene de malo show más menos ar. Al fin y al cabo el mundo del espectáculo es lleno de sorpresas y a veces, los sueños más menos o se hacen realidad. Y si no, siempre nos quedaru la ilusión superíndice 3N de imaginar ceu superíndice 3 moseru a su reencuentro, de fantasear con su historia de amor. Asu que mis chismosos despu copyright S de todo este análisis exhaustivo, a copyright conclusión superíndice 3N llegamos. Demet aún ama a Khan. No lo sabemos con certeza.
Pero su sabemos que lo recuerda con afecto, que valora el tiempo que pasaron juntos y que no descarta la posibilidad de trabajar con U con diéresis copyright L nuevamente. ¿Y Can? Bueno, Can es un misterio. Pero su silencio a veces habla mu ese que mil palabras. Su mirada en entrevistas pasadas, cuando se le menciona a Demet, a menudo revela un brillo especial, una nostalgia que no puede ocultar del todo. Kizu S en el fondo, también copyright N guarda recuerdos preciados de esa U con diéresis copyright poca. En resumen, hemos explorado los rumores sobre la relación superíndice 3N entre Demetuz Demir y Can Yaman, analizando declaraciones y gestos. Vimos que aunque ambos han seguido caminos separados, la kuumika de Erkenci Kwai sigue viva en la memoria de los fans y al parecer, también copyright N en el corazu superíndice 3N de Demet. A pesar de la distancia y la discreción superíndice 3N de Can, la esperanza de un reencuentro romántico sigue latente. Es una historia que, aunque llena de interrogantes, sigue capturando nuestra atención superíndice 3N y alimentando nuestra pasión superíndice 3N por el chisme. Pero esperen, que aún hay mu s. No podemos olvidar el papel que juegan las redes sociales en todo este embrollo. Los fans de Candem son legio superíndice 3N y estu N constantemente buscando pistas, analizando cada publicación superíndice 3N, cada me gusta, cada comentario que pueda indicar una conexión superíndice 3N entre ellos. Han creado comunidades online donde comparten teorías, editan vídeos con momentos especiales de la serie y en general, mantienen viva la llama del amor. Son unos verdaderos detectives digitales. Y claro, no podemos descartar la influencia de sus carreras profesionales. Ambos son actores muy solicitados y sus agendas N llenas de proyectos. ¿Será que sus compromisos laborales les impiden tener tiempo para el amor? ¿O será que en el fondo prefieren mantener su distancia para proteger sus carreras? La fama tiene un precio y a veces significa sacrificar la vida personal en aras de lu con diéresis copyright cito profesional. Además, debemos considerar la posibilidad de que ambos hayan aprendido de sus experiencias pasadas y prefieran mantener sus relaciones en secreto. Demet después copyright S de su divorcio podrá ser mu S cautelosa a la hora de exponer su vida amorosa. Y Can por su parte siempre ha sido muy reservado y podrá no querer alimentar mu S los rumores. La discreción superíndice 3N es una virtud, especialmente en el mundo del espectáculo, donde cada movimiento es analizado con lupa. En fin, la historia de Demetuz Demir y Can Yaman es un culebro superíndice 3N que aún tiene muchos capítulos por escribir. No sabemos si algún día volveremos a verlos juntos, pero lo que es seguro es que su kuumika en Erkenci Kwai dejó superíndice 3 una huella imborrable en nuestros corazones. Y nosotros como buenos chismosos seguiremos atentos a cada movimiento, a cada rumor, a cada pista que pueda acercarnos a la verdad. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el salseo y que hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco y destapar los secretos mejor guardados de las estrellas. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Can aún tienen una oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en la pantalla? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos y armar un buen debate. Me interesa conocer sus teorías, sus opiniones, sus deseos. Vamos a crear una comunidad de chismosos informados y apasionados. Y por supuesto, antes de irse, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos mu s chismosos y lo mu s importante suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y estar al tanto de todo el salseo del mundo del espectáculo turco. Los quiero un montu superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es el combustible de la vida. Hasta la superíndice 3 Sima.